En el video de hoy no se pedalea, pero se camina. Sí se camina, y mucho. Porque vamos a recorrer las 5 tierras, la Cinque Terre, y vamos a indagar un poco en su historia. Vamos a recorrer sus calles, callecitas y callejones, como estoy haciendo en este momento. El video de hoy va a ser un gran video de un gran momento ñoño, porque vamos a recorrer la historia de estos lugares. ¿Cómo se fundaron? ¿Quién lo fundó? ¿Hubo guerras? ¿No hubo guerras? ¿Qué pasó? Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estas 5 tierras. Esto es todo así, escaleritas que suben, escaleritas que van para arriba, escaleritas que bajan. Y el ciclista cansado, ole, ole. Más escaleritas por aquí, más escaleritas por allá. Y estoy encerrado en un lugar que no tiene salida. Buen día, porque es otro día por la mañana. Estamos en La Spezia, caminando por esta ciudad, rumbo a la estación de tren. ¿Por qué? Porque nos vamos a tomar un tren a la Cinque Terre. Así que vamos caminando en un tren. Vamos caminando en un tren, ¿qué dije? Billete comprado, ahora tengo que encontrar mi plataforma en este caos que es la estación de tren de La Spezia. Es un hormiguero de gente que está yendo todo el mundo, por supuesto, a Cinque Terre. Llegamos al último pueblo, o el primero, depende de qué lugar lo quieras ver, que se llama Monterosso. ¿Ven esa torre de ahí? En el siglo XV estas ciudades ya estaban todas fundadas, pero sufrían el asedio permanente de los piratas, principalmente turcos. No se enojen los turcos, es lo que dice la historia, no lo digo yo. Entonces los tipos que hicieron, empezaron a construir torres como esas de vigilancia y para comunicarse entre los pueblos, porque entre los pueblos se ven unos con otros. Mira, ¿cómo te imaginas vos que funcionaría? Ok, si hay peligro, enciendo el fuego y le aviso a los demás que hay peligro y que hay que salvarse. Bueno, acá funcionaba al revés. La historia era: prendían el fuego a intervalos regulares y predeterminados y eso indicaba que estaba todo bien. Cuando el fuego no se prendía era que había que salvarse. O sea que si el fuego estaba prendido estaba todo bien. Era un gastadero de leña que no me quiero imaginar. Pero bueno, sigamos caminando por Monterosso. Nos vamos a ir por ahí, caminando hasta el siguiente pueblo. Vamos al siguiente pueblo, que es Vernazza. Por este sendero, bordeando el mar, subiendo y bajando 3,5 kilómetros nos separan de Vernazza. Así que ahí vamos.
Monterosso al mare está sobre el mar. Entonces uno imaginaría que eran pescadores, etcétera, etcétera, pero no. Estas terrazas lo que nos muestran es que eran pueblos originalmente, los ligurios, las tribus ligures, eran originalmente agricultores, entonces aterrazaron todo el terreno para poder hacer sus plantaciones de vid y de olivo. Después, con el paso del tiempo, se fueron amigando con el mar, primero como comunicación y después como subsistencia. Pero originalmente eran agricultores, por eso todas estas terrazas. Eso no estaba en mis planes. Yo lo que sí te digo es que no viviría acá ni loco. Imagínate si tu mamá te dice, andate a comprar un pan a Bernaza. Bajás 8 kilos para ir a comprar un kilito de pan. Bien palo, señores. Y así llegamos al segundo pueblo, Bernaza. Algunos dicen es el segundo más importante y es el segundo de norte a sur. Hay quienes dicen que el nombre Bernaza viene de la palabra Berna, que significa de la tierra o de ahí, ¿no? Eran los que eran de ahí. Y después están los que dicen que en realidad Bernaza tiene que ver con una variedad de vides, porque acá se sembra una vide que es el vino Bernaza, que aparentemente es muy famoso. Yo no sé por qué no me piace molto el vino. Así llegamos al pueblo de Bernaza. Vamos a bajar a sus calles, callecitas y callejones, a ver qué vemos. Les decía, Bernaza tiene 1200 habitantes, cosa que parece un poco extraña si vemos la cantidad de gente, la cantidad de turistas que hay. Fue declarada Patrimonio de la UNESCO, igual que toda esta zona de la Cinque Terre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se fundó la Cinque Terre? ¿Qué es? ¿Un lugar creado para el turismo? No, señor. ¿Acaso es un lugar fundado en la Edad Media? No, señor. ¿Acaso es un lugar fundado por el Imperio Romano? No, señor. ¿Desde cuándo existen estos lugares? Pero se los voy a contar en el próximo podcast. Bien, y así llegamos a Corniglia. El tercero, el que está en el medio de la Cinque Terre. ¿Qué particularidad tiene Corniglia respecto a las otras? Es que es la única que está sobre una colina, no está sobre el mar. Por lo tanto, para llegar a Corniglia y ver sus calles, callecitas y callejones y contarles un poco, tenemos que subir ahí arriba. Lo vamos a subir, porque para eso vinimos, ¿no? Para eso estamos acá. Vamos a subir escaleras. ¿Cuántos? 1000 escalones, 2000 escalones, 3000 escalones, no importa, nos vamos a subir igual y vamos a llegar a la ciudad de Corniglia, la que está en el medio, la única que está en una colina, la única que no está sobre el mar. Ahí vamos a ir para después ir a la próxima ciudad. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso. 10, 11, 12, 13, 12, 15 y así hasta el infinito. Vamos allá. Corniglia es la que está en el medio de Monterosso
Vernazza, Corniglia, Manarola y Río Maggiore. Es que Corniglia en realidad pertenece al ejido municipal de Vernazza, que es el pueblo anterior. Así que entre las dos suman 1200 habitantes. Corniglia se fundó después. Las dos primeras que se fundaron como tal fueron Monterosso y Vernazza. Y dopo Corniglia, mucho tiempo después, ya cuando estaba el dominio militar de Génova, donde empezaron a construir fuertes y caballerizas y demás. Ahí se fundaron Corniglia, Manarola y Río Maggiore. Vamos a hablar un poco del origen de estos pueblos de Cinque Terre. Dijimos que no era la Edad Media, dijimos que no era la Edad Moderna, dijimos que ni siquiera era el periodo del Imperio Romano. ¿Cuándo fue? Bien, fue mucho antes. Los primeros restos que se encontraron de humanos que estaban asentados permanentemente acá con huesos de animales y también con herramientas de piedra como hachas, resulta que los primeros restos humanos, restos fósiles de humanos, animales y de herramientas de piedra que utilizaban como cazadores y que se comprobó que estaban asentados acá con domicilio permanente, datan del Neolítico, papá, el año del... Eran las tribus ligures que se asentaron en esta zona, que eran cazadoras, agricultoras, como ya les conté. ¿Por qué? Porque si miramos el entorno, estamos en una zona altamente boscosa, muy propicia para la caza de animales. Así que las tribus ligures está comprobado que eran cazadoras fundamentalmente, luego se hicieron agricultoras, por eso empezaron a aterrazar el territorio y finalmente se hicieron amigos del mar, pero mucho después, muchísimo después. ¿Qué pasó? Después, la romanización acá llegó tarde. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando llegaron, vieron que acceder a esta zona bélicamente era extremadamente complicado. Ya lo era en Perugia, pero lo habían logrado, pero acá era extremadamente complicado. Entonces la romanización llegó tarde. No es que nunca llegó, sí, los romanos acaparaban todo. Finalmente llegó la romanización, pero llegó tarde. Y ahora, en el próximo pueblo, les voy a explicar cómo llegó la romanización a estos territorios. Porque, si bien no tienen nada que ver con los romanos, la fundación de estos pueblos que los precedían desde mucho antes, todos sus nombres son latinos. Monterosso, Monterrojo, Vernazza, que ya dijimos que era de la gente de ahí o del vino, Corniglia, que significa las tierras de Cornelio, Manarola, que no me acuerdo, y Río Maggiore, que es el río más grande. Todos nombres latinos que se los pusieron los romanos, pero los romanos no tuvieron absolutamente nada que ver con la fundación de todos estos lugares. Los romanos llegaron muchísimo después y se fueron bastante rápido. 40 minutos nos llevó a recorrer el pueblo. Obviamente la idea de estos pueblos es que vos vengas, te tomes un helado, te tomes una birra, te comas una pizza, un pan y dejes todo tu dinero, cosa que no va a suceder conmigo, porque todo mi dinero es bastante poco. Para ahí había un negocito que tenía birras y la miré con cariño y bueno, tampoco. Y bueno, nos vinimos a la estación de tren para ir al próximo pueblito. Y lo señalo porque está ahí. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Ahí, en ese montículo. Vamos a tomar el tren, que el tren va a tardar, no sé, un minuto en llegar, más o menos. Y ahí les cuento qué pasó con la romanización de todo este territorio. ¿Qué pasó con la romanización? ¿Hubo o no hubo romanización? Y entonces, ¿por qué tardó tanto la romanización de todos los lugares? ¿Por qué? ¿Los romanos eran unos boludos? No, no lo eran. Los romanos aplicaron la técnica del
hazte la fama y échate a dormir. Atacar estas tierras tan inhóspitas y la bravura de los tribus ligures de todo este lugar hacía que los romanos les costara un poco. Entonces, ¿qué hicieron? Se asentaron en los llanos y empezaron un asedio. Dijeron, nos quedamos acá. ¿Por qué? Porque su fama los precedía. Todo el mundo sabía de la bravura del Imperio Romano. Cada vez que llegaban los romanos, la técnica de conquista era: hola, ¿qué tal? Somos romanos, venimos a conquistar. ¿Querés que hagamos una batalla o te rendís? Y la mayoría se rendía y empezaban a pagar impuestos, y ahí estaba todo el territorio conquistado. Pero los ligures dijeron: no señor, yo no me rindo, vení y ganame la ciudad. Y los romanos no pudieron. Entonces empezaron el asedio. ¿Cómo? Directamente se quedaron en la llanura. Y los ligures de a poco empezaron a bajar y se empezaron a unir a los romanos. Así de simple. Y así empezó la romanización. Igual eso les duró bastante poco, hasta más o menos el 1000 después de Cristo, que fue con la decadencia del Imperio Romano y el advenimiento de la Edad Media. Y en la Edad Media le siguieron los mismos acontecimientos a estos pueblos que le sucedieron a todos los pueblos en la Edad Media. Cayó el Imperio Romano, atrás vinieron los bizantinos, los longobardos, de los longobardos vinieron los góticos, y así sucesivamente, guerra tras guerra tras guerra, y las ciudades en el medio lo único que hacían era ver pasar las batallas y ver pasar los reyes, y se iban adaptando a la situación. No sé si alcanzan a apreciar, pero la construcción de Manarola es mucho más moderna que las que vimos anteriormente. Y eso es porque tanto Manarola como Río Maggiore tuvieron su expansión citadina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, que fue cuando comenzaron su crecimiento poblacional. ¿Por qué empezaron ese crecimiento poblacional? Bueno, porque mucha gente se empezó a volcar hacia esta zona del mar, justamente como recurso de supervivencia. Con el creciente interés de la gente en el mar. Acuérdense lo que dijimos, primero eran cazadores, agricultores y posteriormente se hicieron amigos del mar. Entonces, con el crecimiento del interés de la gente de la zona por el mar, se empezaron a crear estas dos últimas ciudades, que son Manarola y Río Maggiore, que es la que está más allá, que es la última, o la primera, como uno quiera verlo. Y sí, es así, finalmente caí en la tentación. No lo pude evitar, es más fuerte que yo. Es en 25 grados. Denme una licencia, por favor, se los pido. Denme un changüí en este trabajo durísimo que estoy haciendo por ustedes. Maldito consumista. Y nos metemos en este túnel que va con pendiente hacia abajo, porque tiene la particularidad de que el tren pasa por debajo de la ciudad. La ciudad, el pueblo. Y así dejamos Manarola y nos vamos al último pueblo, Río Maggiore, en tren. Por ahí. Y sí,
Y ya estamos en Río Maggiore, en un viaje en tren de minuto y medio, otra vez. Como verán, ya no hay tantas callecitas y callejones, sino que hay ya terrenos más abiertos, aunque está todo construido en torres, en un lugar muy espectacular. Ya las construcciones son más modernas, el pueblo es más moderno, las calles son más anchas. ¿Por qué? Porque Río Maggiore tuvo su auge ciudadano a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es mucho más moderna que las anteriores. Habrán visto que fuimos de la más vieja a la más nueva. Y bien, ¿cómo fue el acontecer de estos 5 pueblos a lo largo de la historia? Bien, primero tuvieron su auge, su momento de gloria, allá con los piratas, allá resistiendo la romanización, pero conforme fue avanzando el tiempo y llegamos al siglo XX, tuvieron un momento de ocaso, de apagón emocional, porque las generaciones jóvenes empezaron a ir y los pueblos empezaron a quedar un poco olvidados y sobre todo aislados. Pero eso cambió más o menos en los años 60, 1960, con la llegada del ferrocarril. Inesperadamente llegó el ferrocarril para conectar los pueblos y junto con el ferrocarril llegó el desarrollo turístico que vemos explosivo, que tuvo todo un renacer de las 5 tierras y las convirtió en lo que son hoy. Una cosa que no se puede estar, un hormiguero de gente, pero muy lindo, donde no han dejado de cultivar la tierra, no han dejado de hacer vino, no han dejado de cultivar vides, no han dejado de cultivar olivos, no han dejado el mar y han adoptado la industria turística, que es algo de lo que un poco sé. Así que así nos vamos de Río Maggiore, el último de los pueblos, el más moderno de los 5 y el último en esta travesía. Nos internamos en este túnel azul que han construido para ir a la estación de tren y volver a La Spezia, que es donde estamos, donde hicimos base. Mañana nos vamos en bicicleta, obviamente. Hay que decir una cosa, yo me impresiono con cualquier cosa. Veo un túnel, si lo hubieran hecho amarillo hubiera dicho, ay, qué lindo túnel amarillo. Si hubiera sido un túnel de piedra hubiera dicho, ay, qué lindo túnel de piedra. Y si hubiera sido de madera hubiera dicho, ay, qué lindo túnel de madera. Yo me impresiono fácil, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Es un lugar al que hay que venir, Cinque Terre, sí, si estás cerca. Si estás en zona, definitivamente hay que venir, tomarse el tren, sale 18 euros el boleto para recorrer todo, que te incluye los senderos, te incluye todo, la verdad que no vale, contra 5 euros cada tramo, o sea, vale la pena. Está cerca, recontra hay que venir. Es un lugar al que yo vendría exclusivamente después de haberlo visitado, ni en pedo. No, tampoco lo vale tanto. Y sobre todo porque en cada pueblo hay mucho para hacer, más que caminar un poco el pueblo. No hay para hacer. El chiste de estos lugares y de la industria turística de estos lugares es que vos te sientes en un lugar, compres algo, comas, consumas una bebida, compres un souvenir y te lleves esas cositas. Ese es el chiste de estos pueblos, lo cual está muy bien. Cada uno se gana la vida como puede. Yo me la gano haciendo videos, que dicho sea de paso, no me la estoy ganando nada porque YouTube no me paga nada por hacer esto. Lo hago de onda, porque soy así copado. Acá terminó el recorrido por las 5 tierras, no nos olvidamos de ninguna. Pasamos de la más vieja, Monterosso al Mare, a la más nueva, Río Maggiore. Todas muy lindas. Me gustaron más las primeras, que eran más viejas, más antiguas, tenían más callejones, que es lo que a mí me gusta, perderme en los callejones. Estas 2 últimas eran un poco más calles, más grandes, pero igual qué manera abrupta de construir, ¿no? En un terreno tan hostil, todo para arriba. La verdad que admirable.
Así dejamos la Cinque Terre. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, péguenle una suscribida, compártanlo con sus amigos y saquen su pasaje y vénganse a la Cinque Terre, o en su defecto, si no tienen para el pasaje, váyanse al bar de la esquina, tómense una birra y verme con papas fritas y good show.